¿Cuántos han leído la historia de Jacob de los que estamos aquí? Gloria al Señor. Levanten la mano los que la han leído. Pues hay un grupo que no la ha leído. Mire, le aconsejo que se vaya al libro de Génesis y estudie esa historia, que son muy lindas, todas esas historias. Y de Génesis, de todos esos libros, parte todo. El que no lee Génesis no puede entender lo que sigue delante. Gloria a Jesús. Y nada, la historia de Jacob, como nosotros podemos ver, sabemos que vamos a la vida de Abraham, y Abraham tuvo un hijo Isaac. Isaac tuvo dos hijos, dos gemelos, que llamaban Jacob y Esaú. Su madre se llamaba Rebeca. Y sabemos que la historia dice que cuando ellos estaban en el vientre, ella era estéril, duró mucho tiempo para tener hijos, y cuando salió por fin embarazada, dice que, usted se imagina que las mujeres están como incómodas con dos gemelos en el embarazo. Ella tenía dos y para colmo se estaban matando en el embarazo. Eran casi como los tiburones, porque los tiburones uno se come el otro dentro del vientre, por eso nada más nace uno. Y dice que estos dos muchachos vivían peleando. Entonces, el que nació primero fue Esaú, que Esaú significaba rubio, Edom. Entonces dice que Jacob se agarró hasta de la pierna de Esaú, parece que quería nacer primero, y el muchacho tenía, vea, una energía desde antes de nacer. Pero, como dice la palabra de Dios, que cuando ella veía todo esto que sucedía en su vientre, le decía al Señor, se sentía incómoda, que ella decía, ¿para qué estoy viva con todos estos problemas? Y Dios le dijo, no, es que dentro de ti hay donaciones. Y la mamá, ustedes saben que las madres sabemos todo de los hijos. Nosotros sabemos la forma de ellos ser. Nosotros sabemos cuál es el más callado. Nosotros sabemos cuál es el más pasivo, cuál es el más tímido. Entendemos todo porque lo vimos nacer y los criamos. Pero Rebeca sabía todo lo que Dios le había dicho. Ahora, quizá ella cometió un error, porque a veces nosotros sabemos, por ejemplo, las situaciones de nuestros hijos, y venimos y quizás nos cogemos más con un hijo que con el otro. Y eso es muy, muy peligroso, de yo demostrar cariño a un hijo que a otro. Debemos, aunque nosotros en el fondo sintamos algo, debemos disimularlo, porque eso crea problemas. Y dice la palabra del Señor que este muchacho creció, y Rebeca sabía la palabra que Dios le había dado, y sabía que había una bendición para Jacob. Ahora, ¿cuál fue el detalle? Que esta mujer llegó un día donde Isaac ya estaba viejo y los padres acostumbraban a bendecir sus hijos. Y Isaac le dice a Esaú, porque era el primogénito, que fuera, él cazaba. Jacob era de estos muchachos que vivían metidos en la casa, mirando, cocinando, pero Esaú vivía buscando la comida. Y le dijo su padre, ve, hazte una casa que voy a bendecirte, porque él sabía que quizás su muerte estaba pronto y ya él estaba ciego, él no veía. En ese proceso, Rebeca se inventó una, le dijo a Esaú, a Jacob, porque Esaú era peludo, le dijo, Jacob, mira, disfrázate de pelo, el olor de Esaú, todo, para que él crea que eres tú. Cuando fue Esaú y le hizo el cocinado, le guisó y fue a Isaac bendijo a Jacob. Cuando Esaú vino, ya usted sabe el problema que hubo, que él amenazó hasta con matar, y Rebeca, pues ahí va su hijo, le dijo, mira, vete a poner mi tío Labán, que mi tío Labán ahí te va a proteger. Como una vez que estaba yo en mi casa y me puse, le dije algo a mi papá que no debí decir, y yo tenía como 10 años, y me dice mi mamá, vete para mamá, vete para mi abuela, y yo salí corriendo para mi abuela a salvarme. Gloria al Señor. Entonces, este muchacho fue allá donde Labán era un hermano de Rebeca que estaba en Harán. ¿Y qué pasa? El punto es que queremos enseñarle con esto a través de la palabra que Dios nos ha enseñado, es que nosotros, como dice un refrán por ahí, que dice que le salió huyendo a la vaca y se le paró a los toros. Este muchacho fue donde su tío Labán, su mamá lo mandó allá y llegó, hasta se enamoró de una de las hijas de Labán y todo. Pero ¿qué pasa? Él engañó a su hermano. Pero él llegó donde otro que era más engañador que él. Llegó donde su tío, como dicen, era un perito en el engaño. Y ahí era que Jacob iba a guayar la yuca. Ahí era que Dios lo iba a procesar. Y como conocemos la historia, dice que Jacob se casó conoció a Raquel, le encantó, una hija de él, porque antes era permitido casarse con una prima. Todavía la gente lo hace, pero no es legal, pero en aquel tiempo sí. Y dice que Labán le dijo, sí, yo te la voy a dar, pero tienes que trabajarme 7 años. Ok, trabajó 7 años. Cuando por fin le daban a la muchacha, era cubierta con un velo, ella le llevó la mayor, le dijo, tienes que casarte con la mayor porque no es así.
Jacob lo descubrió fue al otro día. Parece que las mujeres no eran expresivas, no tenían derecho a expresarse, por lo tanto la muchacha quizá ni habló. Cuando él despertó, fue que, pero es Lea que está aquí. Y yo te pedí a Raquel, dice, no, espérate, lo que pasa es que la ley de nosotros dice que la mayor tiene que casarse primero. Trabájeme 7 años más para yo darte la otra. Lo engañó, vea, le tuvo que trabajar en vez de 7, 14 años. Nada, le dio la dos muchachas, etcétera, etcétera. Dios bendijo mucho a Jacob. En un momento que le dijo a Labán que habían vaca, ganado, le dijo, mira, las que nacan en tal lugar son mías y las que nacan en tal lugar son tuyas. Y según dice, Jacob ponía la de él que nacieran y que donde había un enebro que tiraba una mancha y la de él salían manchadas, porque el trato fue que las mías son las manchadas y las tuyas son las sin mancha. Llegó un momento que la de Jacob eran más robustas y se multiplicó más el ganado. Al punto que ya él sabe que estaba creando problemas fuertes entre Labán y él y hasta los hijos de Labán. Le decía, pero este tipo se va a llevar todo lo que hay aquí. Y él habló con sus mujeres, le dijo, tenemos que irnos de aquí. Ya o sea, que después que uno se casa, ya uno, aunque ame a su padre, está más de parte del esposo, porque ya usted sabe que lo de su padre es de su padre, pero lo de su esposo es mío. Entonces ya le dijeron, sí, estamos de acuerdo, vámonos de aquí. Jacob se fue escondido, se fue con todos sus hijos, ya teníamos demasiados muchachos. Y dice la palabra del Señor, para no cansarle, porque no se lo voy a leer, que entonces cuando él le salió Labán a buscarlo, rabioso, bravo. Y dice la palabra del Señor, que Dios, mire, cuando Dios tiene un plan con nosotros no tenemos que huir ni hacer nada, porque es que Dios lo va a hacer por nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando Labán iba para donde él, usted sabe que eran desierto largo y tenían que pararse y dormir. El Señor se le apareció a Labán en sueño y le dijo, mira, ten mucho cuidado con lo que tú vas a hablarle a Jacob. No me le hable a Jacob descomedidamente. Es decir, que Dios aún de eso tenía cuidados. Y dice la palabra del Señor que cuando él llegó ante Jacob, hasta le dijo, pero ¿y por qué no me avisaste? Yo te había hecho una fiesta. Quizás no se la había hecho, pero eso fue lo único que pudo decir. Y sabemos que Jacob tuvo muchos problemas en el camino. ¿Por qué? Porque Jacob desde el principio quiso hacer las cosas a su manera. Y sabemos que muchas personas, Dios le ha dado una palabra, Dios nos ha dado una palabra a todos, diferente. Quizás usted le dio una palabra con un llamado más alto, pero quizá usted la que le dio fue, quizá para usted fue más pequeña, pero no es pequeña. Pero nosotros a veces queremos ayudar a Dios. Pero Dios tiene su propio método. Dios hace las cosas en su tiempo. Como dice el apóstol Pedro, dice que someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te salte cuando fuese el tiempo. Porque todo lo que nosotros hacemos a nuestra manera sale mal. Pero cuando es a la manera de Dios, las cosas son diferentes. Bendito es el Señor. Pero todo esto, aparte de eso, Jacob tenía otro problema que había dejado atrás. Y era su hermano. El hermano de Jacob, cuando Jacob dice la palabra de Dios que le hizo esto, porque toda la bendición se la dieron a Jacob. Y cuando él fue, hasta lloró ante su padre, padre, y no hay otra bendición para mí. Y dijo, bueno, te sostendrá de tu trabajo y que Dios bendiga tu trabajo. Eso fue lo único que le pudo decir. Y Jacob dijo, juro que mientras tenga vida, a Jacob lo voy a matar. Sí, y por eso fue que su mamá lo envió lejos. Jacob tenía que venía de camino para su tierra y él quería llegar a su tierra, como que usted esté en Estados Unidos y te diga, pero yo quiero ir a República Dominicana, porque ese es mi país, allí que tengo mi familia, allí que tengo mi tierra. Y usted dice, pero tengo un enemigo allá. Y Jacob tenía ese enemigo que era su propio hermano. Y dice que llegó un momento que él sintió mucho miedo, de verdad que sí. Y a veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros sentimos mucho miedo, pero Dios está ahí para guiarnos. Y me encanta la palabra que dice en Isaías 55:8, que Dios dice, porque mi camino no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Y nosotros a veces queremos labrar el camino y preparar y decirle a Dios lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Pero Dios dice, no, espérate, que yo tengo mi método. El método de Dios es muy diferente al de nosotros. Y Jacob tuvo que aprender a dejar su propia estrategia. Jacob era un hombre de muchas estrategias. Y a veces nosotros como cristianos decimos, pero yo tengo esta estrategia y como que me salió mal. Inventé la otra estrategia y tampoco me salió. Dios me ha bendecido, Dios me ha dado, pero hay cosas en mi vida que yo no las puedo entender. Y eso le pasaba a Jacob. Dios lo había bendecido con bienes, con mujeres, con hijos.
Pero había cosas en Jacob que él no la entendía. Había algo en la vida de Jacob que Jacob tenía que vencerlo. Jacob tenía que buscar eso delante de la presencia de Dios. Había una espina que lo punchaba, como decía Pablo. Dice, porque tengo un aguijón en mi carne. Y en ese momento ese era uno de los aguijones más fuertes que Jacob tenía, con el cual tenía que pedirle a Dios. Alabado sea Dios. Y a veces nosotros vemos tantas personas que toman decisiones y nosotros como cristianos a veces le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y se lo decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Pero en cuántas cosas nosotros dejamos que Dios haga su voluntad. Si nosotros como cristianos a veces somos expertos en tomar decisiones a la ligera. Somos muy expertos en tomar decisiones. Y le decimos, Señor, si haga tu voluntad, pero ya yo le dije que sí. Me dice alguien, mira, tú puedes hacer este negocio conmigo, podemos aliarnos, podemos ser socios. Sí, pero es bueno, mira, Señor, que se haga tu voluntad, pero ya yo le dije, sí. Y vemos personas que inclusive Dios le ha dicho un ejemplo, mira, yo te voy a bendecir, te voy a llevar a las naciones. No, pero ya ellos van adelante a buscar visa sin Dios mandarlo. Y vienen de allá para acá con el moco para abajo, pero Señor, pero tú me diste una palabra. El Señor te dio la palabra, pero no te dijo que fuera. Señor, pero a veces decimos, Señor, pero mira, tú me dijiste que me iba a dar un matrimonio. Y esta persona que cogí, quizás no es la persona, pero Dios te dijo que era esa persona. Tú esperaste el tiempo de Dios. Ahora, Dios es tan bueno que aún nosotros metiendo la pata, si oramos a Dios, Él es misericordioso para ayudarnos, pero sí vamos a cargar con la consecuencia. Vamos a cargar con la consecuencia. Y a veces nos desesperamos. Nosotros tenemos varias historias en la Biblia. Una de ellas es un gran hombre de Dios, uno de los profetas más grandes que dio el pueblo de Israel. Fue Moisés. Ustedes saben que Moisés fue criado en la casa del rey de Faraón. Pero llegó un momento que Moisés sintió por su familia, por su pueblo, porque era maltratado. Pero Moisés hizo algo que no debió hacerlo. Él quiso ayudar a Dios. Y cuando él vio maltratando al pueblo de Dios, fue y cogió y le dio un tablazo a uno y lo mató. Y eso le ocasionó problemas, al punto que él supo que Faraón se dio cuenta y tuvo que irse corriendo para el desierto de Madián, allá foratero, solo. ¿Y sabe cuántos años le tocó a Moisés estar allá? 40 años pasando trabajo. Para Dios luego cumplir el plan que Dios tenía. Y a veces estamos pasando la 1001 y Señor, ¿y por qué tú me hablaste? Y Señor, y tú me diste una palabra. Pero es que tú no esperaste el tiempo, te adelantaste. Como una historia que contaba alguien, que hubo una persona que un día fue a visitar en personas que visitaban así, y había una muchacha con problemas mentales. Y uno de los jóvenes que estaba predicando, que andaba en el grupo, Dios le habló y le dijo, ella va a ser tu esposa. Y el muchacho inmediatamente, ni tonto ni perezoso, preparó todo el matrimonio, como dicen por ahí, y se casó. Al otro día, manda a buscar a los pastores y a los ancianos, porque la muchacha había roto todo en la casa, vuelta loca, ya usted se imagina. Tuvo que meterse en ayuno y oración, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia. Pero debemos ser pacientes, esperar en Dios. Dice la palabra de Salmista, dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí. Oiga, se inclinó a mí cuando esperamos pacientemente y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aleluya. Y dice que puso mi pie sobre peña. Cuando ponemos los pies sobre Cristo, que es la peña, en Cristo, dice, le enderezó mis pasos. Dios va a enderezar nuestros pasos. Porque a veces dice la palabra, yo decía Jeremías, porque Dios va a allanar lo áspero y va a enderezar lo torcido en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él. Y llegó un momento que este hombre, Jacob, se sintió tan solo y tan asustado que dice la palabra de Dios que él cogió todos sus siervos, todas sus mujeres, y dice que lo puso a Lea con sus hijos, a Raquel con los de ella y cada sierva con sus hijos. Y ahí estaba Jacob desesperado, Dios mío, porque él le mandó un mensaje a Esaú, como que dice, como nosotros decimos, de que mira, dile a fulano que yo quiero hablar con él, que me perdone. Quizás tú se lo mandaste a decir con un segundo y el otro te dice, sí, dile que nos vamos a encontrar en tal sitio. Pero tú estás asustado porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Y como tal vez yo me imagino que le preguntaría a Jacob a los siervos de él, porque se lo mandó a decir con sus siervos. ¿Y qué dijo Esaú?
No, Saúl no dijo nada, que no, se van a encontrar en tal sitio. Y eso preocupó mucho más a Jacob. Es decir, ese era el plan que tiene. Y entonces lo más bonito, que a Jacob le dicen que Saúl no solamente viene a encontrarse con él, que él viene con 400 hombres. Y él diría, 400 hombres, pues me va a desbaratar si me cae encima. Dice, pobre mí, allá está la apartó, como que dice, mira Lea, si tú ves que vienen contra mí, corre y mándate y encóndete. Mira Raquel, o encóndete tú para que alguno se salve. Y dice la palabra del Señor que él estaba tan asustado que llegó un momento, cuando llegó la noche, que Saúl se apartó y se fue solo. Y esa es una de las cosas que Dios quiere de nuestra vida. Que cuando nosotros sentimos miedo, al momento que sentimos miedos, que nadie puede darnos una palabra, pues muchas palabras que nos den, como que a veces leemos la Biblia y a veces sabemos versículos y como que nada de eso, como que no. No, es que cuando tú te sientes solo, vaya a la presencia de Dios. Apártate con Dios y pregúntale, Dios, ¿qué tú quieres de mí? Cuando nos sentimos ansiosos. Entonces, a veces yo me he sentido como ansioso y digo, Señor, ¿pero por qué me siento ansiosa? Pero voy a la presencia de Dios. Si te sientes desesperado, ve a la presencia de Dios. Si te sientes solo, que dices, wow, pero todo me han dejado. Y aun cuando a veces tienes todo rodeado de ti, te sientes solo, es que Dios algo quiere tratar con nosotros. Cada situación de nuestra vida, algo quiere Dios enseñarnos, algo quiere Dios tratar con nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Él se quedó solo y fue a aquel lugar. Dios tuvo que hacer algo más en la vida de Jacob. Cuando vemos que Jacob llega a un punto que está solo en la oscuridad, y dice que llega aquel personaje con el cual leímos, que era un ángel, y dice la palabra del Señor, en la oscuridad él no podía ver quién era. Pero dice la palabra de Dios que aquella noche, oiga, toda una noche, que aquella noche era más larga que la de ahora. Porque no había nada, solamente usted que había ruido de desierto, la hora era más larga que la de ahora. No había internet para usted embullarse, no había nadie, era un desierto. Porque a veces en el desierto, en la soledad, ahí es que Dios te enseña. A veces yo veo personas que dicen, no, a mí no me gusta dar mi testimonio, no les gusta decir lo que Dios hizo conmigo. Sí, porque Dios hace con cada quien de diferente manera. Pero yo les puedo decir a ustedes que en momentos que yo me he sentido más sola, que me he sentido con más cosas, yo digo, y Dios me ha enseñado eso. ¿Sabe por qué? Dios ha enseñado en mi vida a depender no del ser humano, a depender de Dios. Y en cada circunstancia que he tenido, yo digo, bueno, Señor, a veces es malo, pero me ha sido de bien, que yo no tengo que confiar en nadie, que no tengo que ir donde nadie, que lo único que puedo ir donde ti, porque tú eres el único que me va a entender. Tú eres el único que va a hacer algo por mí. Tú eres el único y Dios es el único que puede hacer algo por tu vida. Cuando los seres humanos te olvidan, te dejan, cuando tú sientes que ya la estrategia no te sirven, que ya agotaste todo cuanto tenía. Como dice la palabra de Dios, que aquella mujer, y lo único que ella pudo atinar fue que sabía que el maestro iba a pasar por ahí. Ella dijo, yo tengo que tocar su manto. Y si hay algo que Jesús todo el tiempo ha dejado es que lo toquemos. Y en este libro, aquí en esta palabra, donde dice la palabra de Dios, que Jacob se encontró con ese personaje y luchó toda la noche. ¿Usted se cree que no era otro que el mismo Jesús a través del ángel? Y dice la palabra del Señor, dice que en la vida y en nuestras vidas, Dios va a exigir alguna marca en nuestras vidas. Y esto fue lo que pasó con Jacob, cuando en ese momento comienza Jacob a luchar con este varón, porque él diría, este personaje, y él diría, pero algo, yo sé que Jacob en ese momento sintió algo especial en ese personaje, porque usted no va a luchar con nadie así por luchar. Él sintió algo poderoso. Es como cuando usted está en una situación y usted comenzó a orar a Dios y usted siente que como dice la gente por ahí, porque en Dios no sucede así, que se me entró un escalofrío, que usted siente que algo está bajando a su vida, que usted siente que algo especial Dios está haciendo, que usted siente una presencia especial. Usted no quiere despegarse, bendito sea el Señor. Usted piensa que una hora parece un minuto, bendito sea el Señor.
Y dice la palabra de Dios que toda esa noche Jacob se pasó luchando con ese personaje. Y el ángel le decía, suéltame aquel personaje, suéltame. Y él decía, es que si tú no me bendices, yo no te puedo soltar. Es que yo tengo una situación terrible que solamente tú me la puedes solucionar. Es que el único que lo va a hacer eres tú. Es que el único que puede resolver este momento en mi vida eres tú. Y yo no te puedo soltar. Y usted cree que a veces no nos toca decirle, Señor, no te puedo soltar. A veces hay momentos que queremos tirar la toalla y dejar todo botados. Pero le decimos, Señor, es que yo no me puedo soltar de ti. Es que si yo te suelto, mi vida no es nada. Y Jacob sabía que su vida no era nada si se soltaba. Si ese que estaba ahí no lo bendecía, él sabía que no había posibilidad. Jacob tenía mucha estrategia, sabía cómo hacer las cosas, sabía cómo engañar, sabía cómo, pero en ese momento ya no podía hacer nada. Lo único que podía decir es, Señor, decirle, yo estoy aquí, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y hoy nosotros decimos, Jesús, Espíritu Santo, yo estoy aquí. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que el ángel en un momento ya estaba casi aclarando el día. Le dijo, oye, suéltame, que me tengo que ir, suéltame. Y a veces Dios tiene que tratar con nosotros. Porque nosotros a veces somos tercos, pero dice la palabra del Señor que Él le dijo, al ver la insistencia de este hombre peleando y luchando, porque es que él estaba desesperado, era 400 hombres que venían. Es que tengo una situación que nadie me la va a solucionar. Es que tengo un problema en mi familia que solamente tú, Señor, lo puedes solucionar. Es que mi matrimonio solamente tú lo puedes arreglar. Es que este hijo que tengo es que solamente tú lo puedes hacer. Ni hogares crea, ni ninguna institución, ni el pastor, ni los consejeros, ni el psicólogo. Es que solamente es tú que lo puedes hacer. Aleluya. Es que tengo una situación de deuda que no fue por el gusto, porque si es por el gusto ya es otra cosa. Es que no tengo empleo, pero solamente tú, Señor, lo puedes hacer. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros nos aferremos a Él. Digamos, es que solamente ti al vida eterna. Y decía el salmista, Señor, ¿a dónde iré? Él dijo, Señor, ¿a dónde iré? Si solo en ti hay el vida eterna. ¿A dónde iré de tu espíritu? Si me escondo detrás de los montes, allí estás tú. Si me escondo debajo de la roca, allí estás tú. Es que Él está donde quieras, aleluya. Y dice la palabra del Señor que le dijo el ángel, al ver esta insistencia de este hombre tan fuerte, ¿sabe qué tuvo que hacer el ángel? De romperle el mulo. Lo rompió. Porque Dios hay momentos que tiene que rompernos a algún lado. Algo de ti tiene Dios que romper. Algo de nuestra vida Dios tiene que quebrar. Cuando venimos a la presencia de Dios y venimos sinceramente, algo tiene que suceder. Algo Dios tiene que quebrantar en tu vida y en mi vida. Y si nada se ha quebrantado, pues sigue buscando, porque algo tiene que romperse. Cuando vamos a la presencia de Dios, jamás podemos salir igual. Y dice que este personaje que era el ángel le dijo, no se llamará más tu nombre, Jacob. Es decir, tu nombre no será engañador. Ya no será esa persona que anda quejándote. Tu nombre será Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Aleluya. Cuando Dios le dijo a Jacob, luchate con Dios y los hombres, ¿sabe qué? Desde ese mismo momento ya Dios le quiso decir a Jacob, luchate conmigo y ya venciste también tu hermano. Si venciste delante de mí, ya tú venciste, aleluya, el mundo. Si venciste en el mundo espiritual, ya el mundo natural está vencido. Aleluya. Y este hombre luchó hasta que no. Y lo que él le dijo al ángel, dice, pero dime tu nombre. Dime tu nombre. Y el ángel lo que le dijo fue, no te puedo decir mi nombre. No, ¿por qué pregunta mi nombre? Él le quiso decir, ¿por qué tú preguntas quién soy? Tú no sabes quién soy yo.
El ángel era Jehová, Jesús, el ángel de Jehová peleando con él. Y lo bendijo. Y sabe que ya estoy terminando casi. Decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:17, dice: de ahora en adelante nada me cause molestia. ¿Sabe por qué? Porque llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Ya cuando venía Esaú con sus 400 hombres, ya Jacob no tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque venció en aquel mundo espiritual. Y cuando nosotros vencemos en Cristo, cuando el Señor nos marca, y Señor, a todos tenemos que tener esa marca. Decía el apóstol Pablo: es que tengo en mi marca, en mi frente, en mi cuerpo, la marca de Cristo. Cuando el Espíritu Santo te marca, ¿sabe para qué? No es para que el mundo vea que te pasó. Es para que el mundo y Satanás vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es para que el mundo vea lo que Dios es capaz de hacer en una persona que no tenía posibilidad. Es que si era un mentiroso, ya no va a hablar más mentira, porque Jacob era un mentiroso también. Y Dios, cuando lo transformó, dejó de mentir. Dejó de engañar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no limpia. Y nosotros sabemos para qué Dios no limpia, pero hay algo, y es que cuando nosotros hacemos algo, las consecuencias vienen. Ese va a ser otro mensaje. Porque hubo un engaño tras engaño. Jacob también fue engañado por sus hijos 2 veces. Pero Dios, aún así, Dios transformó la vida de este hombre. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos recibir de que hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando tú llegas a su presencia, te va a marcar. ¿Por qué? Porque ya no eres el mismo hombre. Y dice la palabra de Dios que Jacob toda la vida cogió de ese muslo. Y cuando venimos a Dios, que el Señor nos marca toda la vida, ya nosotros no vamos a hacer lo mismo. Jacob, hasta para moverse de un lugar a otro, era tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque ya él no podía dirigir. Ella sabía que en él no había fuerza para estar caminando tanto. Él sabía que si Dios lo movía, era porque Dios lo movía. Al punto que más adelante en la historia dice la palabra de Dios, eso ya es otro mensaje, pero le voy a adelantar ese chin. Dice que Jacob, cuando Dios lo llevó a Egipto, Jacob era un hombre que andaba caminando en el desierto. ¿Y sabe qué hace Dios con Jacob? No, yo sé que tú no puedes caminar en Jacob. Yo te voy a mandar carros y caballos para que te traigan. Porque cuando Dios hace algo en tu vida, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dios buscó carro y fue montado en carro y en caballo para llegar a aquel lugar. Dios lo llevó como un príncipe. Entonces Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender del Señor. Que dejemos de usar nuestra propia estrategia, nuestro propio método. Porque si no vamos a la presencia de Dios, tú eres capaz de todo. Aleluya. Y déjeme decirle que a veces gente dice: no, yo doy mi propio testimonio. Pero sí, yo lo doy y lo seguiré dando porque esa es la vida. Dios me ha enseñado. Y yo déjeme decirle que hubo un momento de mi vida que yo era rebelde. Yo quería hacer todo por mi propio método. Por eso cometí muchos errores. Muchos. Pero cada día vivimos cometiendo errores, pero a mí no, porque Dios nos va enseñando. Y un día, déjeme decirle que yo siempre trataba, y a veces uno va a decir de gente, ora por mí. Yo puedo ir donde Marisol, ora por mí, Ramona, ora por mí. Pero hasta que yo no voy a la presencia de Dios, Dios no puede hacer nada. No se trata de ti, la iglesia tú vienes a compartir. Y si es bueno decirle: Ramona, ore por mí. Eso es bueno, pero hay una parte que es entre tú y Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Esaú llegó con esos 400 hombres, ¿sabe qué fue lo que hizo con Jacob? Saludarlo, abrazarlo, porque eso es lo que Dios hace. Dice que aún el que estaba enemigo tuyo, Dios lo pone el que esté en paz contigo. Aleluya. Cuando estamos en la mano de Dios. Así que esta mañana pongámonos sobre nuestros pies y vamos así a dejar que Dios actúe a través de su método. Dejemos de usar nuestra propia estrategia, nuestro propio método, que no nos sirven de nada. Al fin y al cabo lo que terminamos es haciendo, como dicen por ahí, un tollo. Terminamos dañando el propósito de Dios. Y cuando nosotros usamos nuestro propio método, el propósito de Dios en nuestra vida se tarda más y dura más. Aleluya. Dura más de lo que iba a durar. Porque a veces queremos ayudar a Dios.
Dice la palabra de Dios que hubo un momento que el rey David estaba gozoso porque el arca de Jehová estaba bendiciendo a una casa. Y él dijo, yo quiero traer el arca de Dios aquí. Pero el arca de Dios tenía que ser cargada por los sacerdotes. Porque Dios ha puesto cada uno para hacer lo que tiene que hacer. Y dice que había un hombre llamado Usa. Y el arca de Dios era cargada sobre vaca y animales así. Entonces dice que se iba a caer. Y él quiso agarrarla para subirla. Y cayó muerto. Porque lo que Dios tiene que hacer, tú no tienes que hacerlo. Lo que Dios tiene que hacer, nosotros no tenemos que hacerlo. No es que yo me voy a sentar y que, ay, sí, Señor, mira, yo necesito un trabajo, yo necesito esto y me voy a quedar en mi casa. No, hay una parte que tenemos que hacer de mandar el currículo. Pero la parte de dártelo te lo va a dar Dios. Porque quizás si te llaman de un trabajo que no conviene para tu vida espiritual, tú no lo puedes coger. Tienes que preguntarle a Dios si es su voluntad. Y tenemos que ser como dice esta canción. Venir a los pies de Dios y rendirnos. Y decirle, te doy el control, Señor, de mi vida.